para los videos. Los chicos que subieron, me imagino que los que han subido es porque los que subieron es porque seguramente habrán grabado la clase. Bueno, al margen de eso, les volví a dar un tiempo más, un margen más, para que puedan entregar esa actividad. El fin de semana me voy a poner a controlar, bueno, más allá de que cada uno ya sabe, pero los chicos que van a poder hacer el parcial son, como dice en el programa, todos los alumnos que han presentado todos los prácticos y las actividades que les haya impuesto la cátedra. En este caso serían los prácticos y las actividades que tenemos del aula virtual. Los que no presentaron no están en condiciones de hacer el parcial. Bueno, en principio, bueno, los que ayer les decía Nancy es que, bueno, estoy con un problema de salud, hoy estuve por la facultad y en la facultad me pidieron que hiciera una nota porque obviamente no puedo dejarla sola a ella con la materia, no está, no es la única materia en la que está y bueno, tenemos distintas actividades nosotros también dentro de la facultad. Como recién termino de una reunión de la Comisión de Seguimiento Curricular en la que se está analizando el cambio del plan de estudio de la ingeniería. El año pasado lo hicimos con la tecnicatura, las mesas de exámenes y bueno, también en la comisión del laboratorio de TICS. Más allá de todo el trabajo de la facultad, no me gustaría dejarla a Nancy sola en lo que es la materia, ¿sí? Porque también hay un montón de profes que están de licencias, todo, y bueno, al ser una materia que no tiene tanta carga horaria, entonces eh, hablé para poder seguir. Pero bueno, me hicieron presentar una nota como que yo deje en claro y deslinde la responsabilidad, toda responsabilidad por si me pasa algo, pero como es virtual, nada me podría pasar. O sea, la facultad como para cubrirse de que yo estoy yendo mientras estoy de licencia en mi otro trabajo. Bueno, al margen de eso, el parcial, como les decía Nancy, el parcial, ella no sabía hasta ayer cómo iba a ser, cuál iba a ser la modalidad del parcial, porque dependía obviamente de lo que me dijera el médico. Como todavía no me puedo operar, el parcial va a ser presencial, porque tengo que seguir con un tratamiento. Entonces, en principio, el parcial sería la semana que viene. Lo que estamos haciendo es estamos tratando de conseguir un aula que sea más grande en la que puedan entrar todos, o si no, bueno, no nos va a quedar otra que tratar de dividirnos en las aulas del IDI. Pero bueno, todo eso nosotros le vamos a poner en el aula virtual, ¿sí? Toda la información va a estar en el aula virtual o en el grupo de WhatsApp que ustedes tienen con Nancy. La modalidad del parcial, el parcial va a ser, no va a ser virtual, va a ser presencial y va a ser escrito, ¿sí? Los temas son todos los temas de la unidad 1, 2 y 3 y específicamente, obviamente, que ahora va a entrar todo lo que es la práctica, ¿sí? En la práctica, los ejercicios de la práctica van a ser del mismo tenor que ustedes estuvieron viendo en la práctica con Nancy. No va a ser otro tipo de ejercicio, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta con respecto al parcial? Acuérdense que no entra teoría. ¿Por qué no entra teoría? Porque los chicos que estén en condiciones de promocionar, que es la promoción entre la cátedra y ustedes. No tiene nada que ver sección alumno, no tiene nada que ver secretaría académica ni el decanato. Este es un arreglo entre los alumnos y el equipo docente. Buenas tardes, profe, ¿se me escucha? Sí, sí, te escucho. Entonces, el viernes de la otra semana sería el parcial, Sería sería, el jueves o el viernes, porque Nancy quedó en que ustedes les iban a decir si tenían el viernes
libre o no, de clases, ¿no? Perfecto. Entonces, entre jueves y viernes sería todo práctico. Todo Después, práctico. acorde a la nota que nos saquemos, nos da la posibilidad de rendir un parcial teórico, que es para la Exacto. promoción. Sí, 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 sí. Así sería. Bien, a ver, acá me dice Facundo, bueno, la fecha del parcial, como estábamos hablando recién, es el jueves o el viernes. El miércoles nosotros ya lo vamos a tener definido, que en la clase de Nancy ella les va a avisar bien qué día, en qué horario y en qué aula. También nosotros lo vamos a informar a través del aula virtual. Eh, León dice si los ejercicios eran como los de los trabajos prácticos, sí, son como los del trabajo práctico o algún eh, ejercicio que hayamos visto en la práctica, ¿sí? Algo de la práctica, perdón, alguno que hayamos visto en la teoría. Eh, la teoría, como les acabo de decir, recién la van a poder rendir una vez que aprueben los parciales de la práctica. Entonces va a haber un tercer parcial o un parcial adicional de teoría. La idea de ese parcial de teoría es que, bueno, va a ser un multiple choice, eh, algunas preguntas con opción única, otros con que van a poder seleccionar varias opciones, varias respuestas dentro de una misma pregunta, y otros que van a ser preguntas para que ustedes desarrollen. Por lo general, cada uno de ellos siempre tienen puntaje y nosotros le entregamos la rúbrica como para que ustedes sepan cuáles son los que, no le entregamos, sino que les comentamos cómo va a ser la modalidad de la corrección. La rúbrica es cómo hacemos nosotros para corregir o qué es lo que tenemos en cuenta. Por lo general, siempre va a tener mayor valor las respuestas que sean para desarrollar. No es lo mismo un multiple choice o una de opción múltiples que una respuesta que ustedes tengan que completar alguna definición o en el caso que sea un verdadero o falso y si es falso, por qué es falso y si es verdadero, por qué es verdadero. Cuando nosotros le pongamos que justifiquen, ¿sí? Bueno, eso sería. Obviamente que vuelvo a repetirles, la promoción de la materia es entre los alumnos y el equipo docente. No tienen que preguntar nada en sección alumno, ni en secretaría académica, ni en el decanato. Ustedes, si promocionan, una vez que termina la materia, ¿qué pasa? Yo tengo que presentar eh, un listado de regulares, ¿sí? Por lo general no me deja poner una nota de los regulares. Entonces le ponemos 4, que sería la nota mínima aceptable para la regularidad. Y van todos los chicos, todos los alumnos, mejor dicho, a secretaria académica o a sección alumnos quejándose de la nota. ¿Por qué un 4 si yo la promocioné? Y en secretaria académica le dicen, no, pero la materia no se promociona, la materia se tiene que rendir un final. Entonces, les digo ahora porque llega fin de año y empezamos de nuevo con los mismos problemas. Esa regularidad que tiene una nota es una nota base porque no la puedo dejar en cero, pero no es la nota de la promoción. Para que ustedes tengan la materia aprobada, tienen que inscribirse en un turno de examen y ahí sí se les pasa la nota. Obviamente que la nota obtenida va a ser el promedio de las notas de los parciales de la práctica más el último parcial teórico más todas las actividades que hayan desarrollado, los prácticos, las actividades del aula virtual y todo eso, ¿sí? Para la promoción, sí o sí, tienen que estar todos los prácticos y todas las actividades del aula virtual. Bueno, Otra consulta que tengo, disculpe molestarla, ¿cuántas hojas podemos llevar para el día del parcial? las hojas no deberían llevar ninguna hoja. La idea es que nosotros le vamos a entregar
Déjame que te lo confirme bien el miércoles, porque sí deberían tener alguna hoja como para guiarse, pero ya vamos a ver porque quiero ver cómo lo armamos al parcial. La idea es que yo les voy a imprimir y no necesitarían ninguna hoja porque van a tener un espacio para poder desarrollarlo ahí, Ok, ¿sí? muchas gracias. Esa sería. Y no, no me molestan las consultas, por eso la idea es que nos tomemos unos minutitos como para despejar todas las dudas o consultas que tengan ustedes. A ver, Ignacio dice, em, TP actividad, ¿cuáles son o hasta qué actividades se deberían presentar para tener todas las de la unidad número 3? ¿Sí? En el parcial entra unidad 1, 2 y 3. Algo que me había dicho Nancy respecto de... sí, antes del parcial van a tener el miércoles van a tener la clase. La idea es que el miércoles tengan ahí una clase, la clase con Nancy y que sea se tome un ratito para un repaso, en el caso que tengan ustedes dudas o consultas. Si ustedes quieren, podemos abrir un foro también para dudas o consultas. Yo le había comentado a Nancy por ahí que lo abramos al foro, pero me dicen que cuando tienen dudas o consultas directamente le mandan por el grupo de WhatsApp. Bien, el práctico 3 sería el, el miércoles. ¿Y ayer qué vieron? ¿Qué práctico hicieron ayer? El 3, profe, estuvimos viendo estructuras. Ayer estuvieron viendo el práctico 3, Sí. la unidad 3. Bien. Bien, la idea es que Nancy les va a dar y ustedes deberían entregarlo al práctico 3 antes del parcial, o sea, sería antes del jueves o antes del viernes. La actividad, bueno, hoy comenzamos con la unidad número 4 y la actividad o las actividades, porque van a tener dos actividades para el aula virtual de la unidad 4, va a estar para no va a ser para la semana que viene como hacemos siempre, sino para la próxima. Estas actividades van a ser para después del parcial, respecto a esta unidad número 4. Sí, y lo de algoritmos de búsqueda, el tema de algoritmo de búsqueda no va en la unidad 2, va en la unidad 4, ¿sí? Yo ya hice las correcciones, ahí le pedí a Nancy que lo verifique, así puedo volver a subirles el programa con la corrección de la unidad 2 y de la unidad 4. En la unidad 2 queda solamente lo que vimos nosotros de recursividad. A ver, un segundito. Sí, perdón. Acá estoy de nuevo. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta, chicos, respecto del parcial?
Ok, bueno, entonces comenzamos. Comenzamos con la unidad número 4. Acá vamos a ver todo lo referente a los algoritmos de ordenamiento y búsqueda y vamos a explorar eh, los algoritmos fundamentales que vamos a necesitar para qué, para poder optimizar tanto el acceso como la manipulación de datos. La idea es que ustedes vayan desarrollando habilidades claves que los van a definir como futuros ingenieros y obviamente desarrolladores. Bien, entonces dijimos que la unidad número 2 queda solamente con recursividad. Por lo general, cuando hablamos, a ver, un segundito. Bien. Cuando hablamos de algoritmos de búsqueda, ¿y a qué hacemos referencia? A la recuperación de la información, ¿no es cierto? Y esa operación es una de las operaciones que para nosotros vamos a decir que son las más importantes. A ver, un segundito. Un segundo. Perdón, chicos. Perdón. Eh, Estaba pidiendo un Uber para mis hijas. Bien, volvemos a empezar entonces. Cuando hablamos de los algoritmos de búsqueda, eh, cuando nos referimos a la búsqueda, decimos que para nosotros va a representar una de las operaciones más importantes, ¿sí? Es una de esas operaciones que las computadoras realizan. Cuando hablo de computadoras, servidores, lo que fuese, son una de las operaciones más importantes que realizan, porque esa búsqueda de información está relacionada, obviamente, con un montón de información que puede estar organizada, almacenada, y que toda esa información es devuelta a través de diferentes consultas. Esa información puede ser que esté almacenada en tablas, que contiene eh, esa información almacenada, puede ser en forma de listas, eh, y esas listas pueden tener información respecto, obviamente, a un determinado tema. Entonces, por lo general, siempre lo que tenemos que hacer es buscar un determinado elemento en una lista. Supongamos que está almacenado en una lista. Una vez que se encuentra ese elemento, la identificación de esa información ya obviamente es menor, porque nosotros, ¿en qué nos vamos a centrar? Nosotros nos vamos a centrar en el proceso de búsqueda. Supongamos que queremos buscar en un vector que tiene las posiciones de 0 a n y que contiene componentes o elementos numéricos para ver si está o no un determinado número. Si se trata sobre vectores, puede ser que busquemos esa información y esa búsqueda que sea a partir de un determinado campo. Y a ese campo lo llamamos campo clave. Si es a través de una búsqueda por medio de un archivo, puede ser que ese archivo, por ejemplo, sea
un archivo que contiene la información de los empleados de una empresa y el campo clave de ese archivo puede ser un DNI, el CUID o un número de legajo. Entonces, la búsqueda por clave para localizar un determinado registro eh, es, es una de las que mayor consumo en tiempo conlleva. Entonces, eh, estos registros nosotros los podemos tener, eh, los tenemos que obviamente localizar y eso nos demanda un mayor tiempo. Por eso vamos a ver ahora en los algoritmos de búsqueda cómo almacenamos la información y cuál va a ser el orden que nos lleva a recuperar esa información dependiendo de la estructura de datos que nosotros estemos utilizando. El problema de la búsqueda pueden ser dos casos típicos, ¿sí? Porque puede ser que exista, eh, uno de los problemas puede ser que sean muchos registros. Entonces, esos registros tal vez sea necesario almacenarlos en un archivo, en disco, externo a la memoria de la computadora, ¿no es cierto? O de un servidor. En este caso, la búsqueda que nosotros realicemos se llama búsqueda externa. Y en otro caso, obviamente que la búsqueda va a ser interna, cuando los datos se encuentren obviamente almacenados en memoria principal. Entonces, podemos tener un caso en el que tengamos, o un ejemplo, en donde tengamos que buscar y esa operación de encontrar la posición de ese elemento entre un conjunto de elementos dados, ya sea a través de una lista, de una tabla o de un fichero. Y para ello, para poder encontrar esos elementos, van a existir diferentes algoritmos de búsqueda. Entonces, nosotros vamos, o sea, tenemos que tener en cuenta cuáles son los algoritmos de búsqueda que vamos a utilizar. Pero, ¿cómo definimos la búsqueda? Bueno, como tienen ahí la definición del concepto de búsqueda, es que es la operación fundamental, que era como les venía diciendo, para encontrar uno o más elementos dentro de un conjunto de datos. Es una de las aplicaciones más importantes que tiene la informática y que obviamente es crucial para recuperar la información de manera eficiente. Por eso siempre vamos a volver a la eficiencia, siempre en términos de complejidad y eficiencia. Ejemplos. En el diccionario, puede ser que necesitemos buscar una lista de palabras y sus definiciones. Si tenemos una lista de estudiantes, que vamos a tener el registro de alumnos y que nosotros necesitemos saber cuáles son las materias que va aprobando, o en un catálogo de libros que va a estar formado por un listado de libros y que va a tener toda esa información detallada y que necesitemos buscar información referida a un determinado autor, o el índice de artículos en donde vamos a tener, por ejemplo, información almacenada respecto al título del artículo y al contenido de las publicaciones, ya sean en revistas o en libros. Y campos claves es cuando necesitamos buscar información en un archivo o en una base de datos. Por lo general siempre se utiliza un campo clave. ¿Qué significa que sea un campo clave? Que va a ser un identificador único, que no se debe repetir y que nos va a permitir localizar esos registros específicos de manera rápida, de manera eficiente. Entonces,
Por ejemplo, que el número de DNI en un archivo de empleado puede ser un campo clave. Y la eficiencia de la búsqueda por clave es obviamente que es fundamental para el rendimiento del programa o para el rendimiento del algoritmo. ¿Por qué? Porque es una de las operaciones que mayor tiempo va a consumir. Tipos de búsqueda. Como les había comentado en la introducción, nosotros vamos a tener dos tipos de búsqueda en donde la búsqueda interna se va a dar cuando los elementos se encuentran en memoria principal y la búsqueda externa cuando los elementos se encuentran en memoria secundaria. La búsqueda externa, acuérdense que va de la mano de la cantidad de elementos. Cuando tengo una mayor cantidad de elementos eh, almacenados. Entonces ya no puedo almacenarlos en memoria principal, sino que necesito algún dispositivo u otro método de almacenamiento para poder almacenarlos allí y realizar la búsqueda que corresponde. En este caso sería una búsqueda externa. ¿Cuáles son los métodos principales de búsqueda? Tenemos la búsqueda secuencial, la búsqueda binaria y la búsqueda por transformación de claves o hash. ¿Y cuáles son los objetivos de la operación, de esta operación de búsqueda? El objetivo es que nosotros podamos determinar si un elemento n pertenece o no al conjunto de datos. Y en el caso de que pertenezca, tenemos que poder identificar cuál va a ser la posición, en qué posición se encuentra almacenada esa información. También debemos poder determinar si el elemento no pertenece a ese conjunto de datos. Entonces, buscar un elemento y que no pertenezca, ¿qué orden tendría? Dentro de los órdenes que ya vimos. ¿Qué les parece? ¿Pueden responder, por favor, por el chat? Chicos, necesito que todos me respondan por el chat. ¿Qué orden tiene cuando necesito buscar un elemento y ese elemento no pertenece al conjunto de datos? Estamos pensando que la búsqueda es secuencial, sí. No está, no está el elemento, no pertenece al conjunto de datos. Yo lo estoy buscando y no pertenece. Claro, se tiene que recorrer todo, Facundo, sí. Bien, todas estas consultas o estas preguntas que les voy haciendo es una forma que yo tengo también de evaluarlos y de saber si están atentos o no al chat. A mí no me sirve tomar asistencia al final o al principio, sino que todo el tiempo voy evaluando y quiénes son los que están atentos a la clase. Por ejemplo, en las clases de Nancy, termina la clase y quedan, porque yo cuando termina la clase hablo con ella, bueno, no en todas las clases, pero en algún momento, y me manda la captura de los que siguen conectados 10, 15 minutos más cuando la clase ya terminó. Bien, está bien, perfecto. Raúl, que respondiste primero, está bien, perfecto. Eh, porque tengo que recorrer todo. Entonces el orden
sería el peor tiempo. Siempre el orden, la complejidad del algoritmo, lo tengo que determinar o tengo que tener en cuenta qué es lo peor que me puede pasar. Entonces, en este caso, lo peor que me puede pasar es que tengo que recorrer todo, todo el vector, por ejemplo, tengo que recorrer todo el vector, eso tiene un orden n y no encontré el elemento. Bien, entonces, en la búsqueda secuencial se recorre toda la lista hasta que nosotros encontremos o no encontremos el elemento. No necesariamente lo vamos a encontrar. Entonces, bueno, ahí le da un ejemplo paso a paso de cómo buscar un elemento dentro de esa lista, en el caso de buscar a 23, y determinar el orden. ¿Cómo sería el orden de la búsqueda secuencial? Respecto de las ventajas, las desventajas y las aplicaciones. Las ventajas es que es fácil de implementar, no requiere datos ordenados y esto es fundamental. Esta es una de las ventajas que a su vez también es una desventaja, porque ¿cuándo es útil? Cuando tenemos una, una cantidad de elementos pequeños, porque esta búsqueda secuencial nos sirve cuando tenemos una mayor cantidad de elementos, porque la búsqueda es secuencial. Por eso lo tiene como desventaja. Es muy lento en listas grandes y es ineficiente cuando hay muchas búsquedas. Y aplicaciones lo podemos utilizar cuando las listas son cortas y las verificaciones deberían ser rápidas. Bien, acá podemos ver el algoritmo de la búsqueda secuencial, que lo primero que hace ahí en la línea 1 es asignarle 1 ahí, inicializa ese índice y en 1 esto indica que la búsqueda va a comenzar desde la primera posición del arreglo y se inicia un ciclo que continuará mientras el valor de i sea mayor o igual a n, que es el tamaño del arreglo. Esto asegura que no se va a intentar acceder a índices fuera de los rangos de los límites del arreglo. Dentro del ciclo, lo que va a hacer es ir evaluando si el valor de esa posición de i del arreglo es distinto del valor que estamos buscando, que nosotros lo vamos a llamar x. Si el valor no es igual a x, entonces lo que hace, ejecuta verificando si el valor de la posición del vector no es igual a x e incrementa el valor de i en 1. Entonces, esto hace que pase al siguiente elemento y continuamos con la búsqueda. Si el valor de esa posición de ese b sub i es igual a x, es decir, que se encontró el elemento que nosotros estamos buscando, entonces imprimimos el mensaje indicando que la información se encuentra en la posición i. Luego, la condición evalúa si sobrepasó ese tamaño del arreglo, ¿sí? Entonces, esto puede ocurrir que si en el ciclo anterior no encontró el valor de x en todo el arreglo, entonces tenemos que el índice i es mayor que n. Significa que se ha recorrido todo el arreglo sin encontrar el valor de x. Por lo tanto, se imprime el mensaje que indica que la información no está en el arreglo y termina el ciclo y el algoritmo. Perdón. Ese es cuando estaba desordenado
la búsqueda secuencial desordenada. Y acá tenemos el algoritmo de la búsqueda secuencial ordenada. Entonces, acá el arreglo está ordenado, el arreglo B, y el tamaño es de n, y lo que tenemos que hacer también es encontrar el valor de x. Obviamente, ¿cuál es el objetivo de este algoritmo? Es que nosotros podamos localizar, o que el algoritmo, mejor dicho, localice la posición de x en el arreglo, o determinar si no se encuentra almacenado dentro del arreglo ese valor que estamos buscando. Entonces, inicializa con i en 1, lo que indica que la búsqueda va a comenzar en la primera posición del arreglo, y en la condición del bucle, el ciclo ahí va a continuar mientras se cumplan dos condiciones. Si i es menor o igual a n, ¿qué nos va a asegurar? Que ese i está dentro de los límites del arreglo, evitando que tengamos acceso a índices fuera del rango. Y si x es mayor a la posición del, a la posición del arreglo, va a verificar que el valor que se busca sea mayor que el valor actual de la posición i del arreglo. Esto es posible porque el arreglo está ordenado. El ciclo se va a repetir mientras el valor de x sea mayor que los valores que va revisando el arreglo. Si se encuentra un valor que sea igual o mayor a x, o si se llega al final del arreglo, en donde en este caso sería que i es mayor a n. El ciclo ahí se va a detener. Incremento el índice, y si las condiciones del bucle son verdaderas, es decir, si aún no se encontró ese valor de x, y sigue siendo menor o igual a n. Incremento ese valor de i en 1, y esto lo que me va a permitir es ir avanzando a la siguiente posición del arreglo para poder continuar con la búsqueda. Después de salir del ciclo, ¿qué es lo que hago? Evalúo dos condiciones. Si es mayor a n, si ha sobrepasado el tamaño del arreglo, significa que se ha recorrido todo el arreglo sin encontrar ese valor de x. Y si x es igual a la posición en la que se encuentra, a la posición del arreglo, perdón, x igual a la posición actual sería del arreglo. Significa que se encontró ese valor de x en esa posición. En caso de que no se encuentre el valor, si alguna de las dos condiciones es cierta, o sea, si es mayor que n o x es igual a la posición, se concluye o se determina que ese valor almacenado no se encuentra en el arreglo, y se imprime el mensaje correspondiente. Esto puede suceder cuando el valor de i excedió esos límites del rango, indicando de que no se encontró ningún valor que sea igual a ese x que estamos buscando. En el caso de que se encuentre el valor, si no se cumple ninguna de las dos anteriores, significa que el valor se encontró en la posición i del arreglo. Y lo que vamos a hacer es imprimir el mensaje en donde nos indica la posición donde se encontró el valor, que la información se encuentra en la posición tanto respecto de i. En este caso, la complejidad obviamente sigue siendo O de n. La búsqueda secuencial, tenemos que
La complejidad en el mejor caso, ¿cuándo va a ocurrir? ¿Cuál va a ser el mejor escenario que voy a tener? Cuando el dato se encuentra primero ¿Por en la qué es lista. O de 1? Claro, cuando está en la primera posición del arreglo. ¿Por qué? Porque en este caso lo que hace es realizar una única comparación y el ciclo se va a detener inmediatamente. Por eso decimos que en el mejor caso la complejidad es de orden 1. Y en el peor caso, De orden n, de orden n. ¿Y cuándo ocurre en el peor caso? cuando recorre toda la lista sin encontrarlo en la última posición o no encontrarlo. Perfecto. El peor caso entonces es cuando el elemento que queremos buscar nosotros, el elemento X, se encuentra en la posición Y y esa posición Y es la última posición del arreglo, o el elemento X que queremos buscar no se encuentra directamente en el arreglo. Y en el caso promedio, se encuentra ese valor X en alguna posición intermedia del arreglo, ¿no es cierto? Entonces, por lo general puede ser que recorra la mitad del arreglo o que recorra un poco más. Por lo general decimos que cuando es un promedio va a ser n sobre 2 comparaciones, pero la complejidad del caso promedio también es de O de n. Perfecto. Bien, algoritmos de búsqueda binaria. Cuando hablamos de búsqueda binaria, tenemos que saber o tener en cuenta que la búsqueda binaria es un ejemplo clarísimo de la técnica divide y vencerás, que ya la vamos a ver más adelante. Y es el que se utiliza normalmente para realizar distintos tipos de búsqueda. Es un algoritmo de simplificación. ¿Por qué? Porque el problema se va reduciendo con cada paso. En cada instancia de búsqueda, el problema se va a ir reduciendo. Entonces, si el problema se va reduciendo, ¿qué es lo que decimos? Que va a tener un buen tiempo de ejecución o un muy buen tiempo de ejecución. Y que por lo general, al ser un algoritmo de búsqueda binaria, siempre va a ser de orden logarítmico. Obviamente que la búsqueda binaria es mucho más eficiente que la búsqueda secuencial. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta aquí? Que se requiere o cuál es la condición, que los elementos dentro del arreglo sí o sí tienen que estar ordenados. No importa, pueden estar ordenados de manera ascendente o de manera descendente. Y además, la búsqueda binaria puede tener dos enfoques, un enfoque recursivo o un enfoque no recursivo. El recursivo tiene la ventaja de que es más simple y claro, por lo tanto, es más fácil de depurar, de mantener. Pero la desventaja que posee este tipo de algoritmo es el tiempo de ejecución, que es mayor que los no recursivos, aunque tienen el mismo orden. Y además requieren, obviamente, al tener el mismo orden, pero la diferencia que tendrían es que requieren más memoria porque tienen que guardar la información en una pila de recursión, hablando de los algoritmos recursivos de búsqueda binaria. Entonces, cuando hacemos una búsqueda binaria, sí o sí tiene que estar ordenada, no importa el orden ascendente o descendente. Y lo que va haciendo es ir particionando en mitades, va haciendo una búsqueda por mitades. Por ejemplo, si quiero buscar 9,
en este caso, la lista está ordenada y lo que hace el algoritmo es ir dividiendo. 9 busca un elemento central y va dividiendo la lista. Entonces descarta toda la sublista izquierda y continúa la búsqueda con la sublista derecha. Ya lo vamos a ver al algoritmo y ahí lo vamos a definir para que lo entiendan bien. La complejidad en la búsqueda binaria, como dijimos, al igual que en la búsqueda secuencial, se da en el mejor caso, que es cuando se encuentra en la primera vez. Y en el peor caso, el caso promedio, es de orden logaritmo de n. ¿Cuáles son las ventajas? Que es mucho más rápido cuando las listas son grandes. Y obviamente es que escala mejor que la secuencial, porque acuérdense que cuando nosotros creamos un algoritmo, tenemos que tener en cuenta que ese algoritmo empieza a escalar, empieza a crecer, que la cantidad de elementos no siempre va a ser de 5, 20, 100, 1000, no. Tenemos que tener en cuenta que los datos, que la información va a ir creciendo. Por eso habla de la escalabilidad. Y la desventaja es que obviamente tenés ese tiempo extra de que sí o sí requiere que la lista esté ordenada. Por eso tiene un costo de mantenimiento al momento de ordenar los datos o de tenerlos ordenados todo el tiempo, ¿sí? Imagínense que cada vez que tiene que realizar un almacenamiento, una inserción, tiene que ordenarlos, ir ordenándolos en el lugar correspondiente porque la lista tiene que estar ordenada. Y respecto de las aplicaciones, se le utiliza esta búsqueda binaria en bases de datos, en sistemas de archivo, motores de búsqueda. Y ejemplos de uso real en la búsqueda binaria. ¿Qué les parece en la búsqueda, en un caso real? ¿Cuál podría ser? Sí, si me pueden dar un ejemplo real de una búsqueda binaria. ¿En qué instancia realizo una búsqueda binaria para un ejemplo real? Que no sean los que ya les dije. Bien, bien, Franco. Sí, bien, Lautaro. Sí, sí, Facundo, porque puede ser que estés buscando un DNI, entonces los DNI deberían estar ordenados. Sí, pero en una biblioteca, ¿cómo sería la búsqueda ahí? ¿Por qué campo ordenarías? Alejo, ¿en qué caso realizarías la búsqueda? Claro, siempre tienen que estar ordenados. Bien, Raúl, bien, bien, Alejo. Sí, es importante entonces que tengan en cuenta eso. Cuando realizamos la búsqueda binaria, siempre los datos tienen que estar ordenados. Bien, encontrar un número en una guía telefónica. Bien, cuando hago la pregunta, yo necesito que todos vayan respondiendo, ¿sí? De los 65, porque bueno, estoy yo, de los 65 que son, necesito 65 respuestas.
Ok, bien, bien. Bueno, entonces ahí tenemos, ujú, bien. Entonces acá tenemos una tabla, como pueden ver, una tabla comparativa en donde para nosotros la búsqueda en la informática es fundamental. En la secuencial decimos que podemos decir que la búsqueda secuencial es simple, pero es lenta. Y la binaria es eficiente, pero requiere que esté ordenado. Obviamente que la elección del tipo de búsqueda va a depender de qué, del contexto. Siempre va a depender del contexto, porque yo no puedo decir, no, yo siempre voy a hacer una búsqueda binaria porque el tiempo de búsqueda logarítmico es mucho menor que el orden n. Pero obviamente ustedes tienen que determinar qué tipo de búsqueda es mejor dependiendo obviamente del contexto. Bien, como pueden ver ahí, tienen el pseudocódigo de la búsqueda binaria recursiva. Entonces, lo primero que hace es declarar una función de búsqueda binaria recursiva. Esa función recibe un vector A de enteros y dos índices. El primer índice del subarray y el último índice del subarray. Y el valor objetivo X, que es el que estamos buscando o el que se determina tenemos que determinar cuál es la posición y si está o no almacenado. La función va a retornar Raúl. Ok, ok, Raúl. La función va a retornar un valor lógico que va a ser verdadero o falso, dependiendo de que si el valor X va a estar presente en el vector. Y las variables, va a definir ahí las variables. Por un lado, define la variable mitad como un entero, que representará ese punto medio del rango al cual nosotros dividimos ahí el vector, que ese es el punto medio. Y tenemos un caso base 1, que es si el primer índice del arreglo es mayor al último, es decir, si el índice del primer elemento es mayor al último, significa que el subarray ya no tiene elementos que buscar. Esto ocurre cuando se reduce el rango de búsqueda a 0, por lo que va a retornar falso. Indica que el valor de X no se encuentra en el vector. Y el caso base 2 es otro caso base donde el prim es igual a ult, lo que indica que solo queda un elemento en el subarray. Y en este caso lo que hace es verificar si el valor de prim y ult son iguales. Y estos son iguales a x. Es decir, que va a retornar verdadero, si no, nos va a retornar falso. Y luego lo que hace es calcular el índice del elemento de la mitad del subarray. Ese es el índice del punto medio entre el primero y el último, y ese elemento el que se va a ir comparando con ese valor que nosotros necesitamos encontrar de x. Si el valor de x es igual al valor en el índice mitad, retorna verdadero, lo que significa que encontró ese valor en el vector. Si el valor de x es menor que el valor del índice mitad, significa que x solo puede estar en la mitad izquierda del vector. En este caso hace una llamada recursiva a la función búsqueda binaria recursiva.
obviamente con los mismos argumentos, pero restringiendo la búsqueda en el subarray que va desde prim hasta mitad menos 1. Esta llamada recursiva lo que hace es ir buscando del lado izquierdo del subarray. Si x no es menor que la mitad, significa que debe estar en la mitad derecha del vector. Obviamente si es que está. Entonces hace la llamada recursiva a la función de búsqueda binaria recursiva con los mismos argumentos, pero obvio que va a restringir ahora la búsqueda en el subarray que va desde mitad más 1 hasta el último. Esta llamada recursiva va a buscar ¿dónde? Busca en el subarray que está del lado derecho. Y después de las comparaciones y llamadas recursivas, la función termina y nos va a retornar el resultado de la búsqueda, ya sea verdadero si se encuentra o falso si no se encuentra. Acá podemos observar el pseudocódigo para la búsqueda binaria no recursiva. Se inicializa la variable encontrado como falso, lo que indica que no se encontró el valor buscado. Prim se inicializa en 1 y representa ese índice inicial del vector. Y ult se inicializa en n, que va a ser el tamaño del vector representando el índice final. En el bucle principal, este bucle se va a ejecutar mientras no se haya encontrado ese valor que estamos buscando o mientras los límites de primero y último no se crucen. Si prim es mayor que último, significa que no hay elementos válidos dentro de ese rango de búsqueda y entonces, ¿qué va a pasar? El bucle finaliza, el bucle termina. Luego calculo el punto medio de ese rango actual para evaluar el valor en esa posición, que es el que estamos buscando. Si el valor que estamos buscando, x, es igual al valor de la posición medio, se marca encontrado como verdadero y se finaliza la búsqueda. Si el valor buscado es mayor que el valor, entonces se ajusta el límite inferior, que es prim, al índice inmediatamente después de medio, porque el valor que buscamos tiene que estar ¿dónde? En la mitad superior del rango actual. Se ajusta el límite superior ult al índice inmediatamente antes de medio, ya que el valor debe estar en la mitad inferior de ese rango. Cuando el bucle termina, hay dos casos posibles. Si no se encontró el valor, la función devuelve 0, indicando que el valor de x no está en el vector. O devuelve el índice donde encontró ese valor. Algoritmos de ordenamiento. Existen muchos algoritmos para que nosotros podamos resolver un mismo problema. Y el problema de la ordenación de un arreglo es quizás el caso más emblemático de esta situación. Pero lo que podemos afirmar es que existen varios algoritmos para lograr que el contenido o el almacenamiento de un arreglo se modifique para que nosotros lo podamos dejar ordenado de menor a mayor o de mayor a menor. Por lo general, muchos de estos algoritmos de ordenamientos se basan en ideas intuitivas, que son muy simples.
Y hay otros algoritmos que se fundamentan por medio de estrategias lógicas eh, y que no son tan obvias a primera vista. La ordenación, entonces, vamos a decir que es una de las tareas que no nosotros, sino bueno, la computadora realiza más frecuentemente, ¿no es cierto? Porque todo el tiempo están procesando datos. Existen dos categorías. Vamos a ver entonces ahora cómo hacemos para clasificar estos algoritmos de ordenamiento. Por un lado, la ordenación interna, que es en la ordenación interna la cantidad de registros es pequeña. Entonces, la ejecución del algoritmo de ordenamiento se puede llevar a cabo en memoria principal. Dentro de estos algoritmos podemos mencionar al algoritmo de inserción, selección y el de burbuja. Y en la clasificación respecto a la ordenación externa, ¿cómo vamos a definir? Vamos a decir que existen demasiados registros para permitir una ordenación interna. Entonces, tenemos que buscar otra forma de poder almacenar la información, ¿sí? Externa a la memoria. Estos algoritmos que vamos a ver nosotros son quicksort y heapsort. Los algoritmos que nosotros clasificamos como ordenación interna, vamos a decir que son algoritmos sencillos e intuitivos, pero que tienen un mal rendimiento. ¿Cuándo tienen un mal rendimiento? Cuando la cantidad de elementos es grande, es muy grande. Así que, ¿qué significa esto? Que va a demorar demasiado, ¿sí? Que la espera será demasiada al momento de realizar o de ejecutar este algoritmo. En cambio, los métodos de ordenación externa tienen buen rendimiento en comparación, obviamente, con los de ordenación interna. ¿Y qué es lo que se aconseja? Que cada vez que o toda vez que el arreglo sea muy grande y se quiera ordenar un conjunto, hay que ver qué tipo de algoritmo elegir dentro de los de ordenación externa. Si el tamaño del arreglo es pequeño, por ejemplo, no sé, que no tenga más de 150 elementos, vamos a utilizar la ordenación interna, que sería una buena elección. Aún así, cuando sea escasa la eficiencia, ¿sí? Entonces, la idea final es que cada algoritmo de ordenación externa que vayamos a estudiar va a representar en realidad una mejora en el planteo del algoritmo de ordenación interna. Y por esto se lo suele llamar algoritmos mejorados. El algoritmo, el quicksort, es un algoritmo mejorado del algoritmo de ordenamiento de burbuja eh, y la mejora, obviamente, va de la mano con la eficiencia. Bien, veamos el primer algoritmo de ordenamiento. El primer algoritmo de ordenamiento vamos a ver entonces el de inserción, que es un algoritmo eficiente para ordenar una pequeña cantidad de elementos. El ordenamiento por inserción funciona de la misma manera en la que muchas personas, por ejemplo, pensando cuando juegan a las cartas,
¿Qué es lo que hacen? Van a iniciar con la mano izquierda que no tienen cartas. Y todas las cartas van a estar boca abajo, ¿no es cierto? En la mesa. Se va levantando de a una carta a la vez y la voy insertando en la posición correcta en la mano izquierda. Para encontrar la posición correcta, ¿qué es lo que hago? Tengo que ir comparando con cada una de las cartas que obviamente ya tenemos en la mano izquierda. Y en todo momento, esas cartas que se encuentran en la izquierda, ¿cuál es la característica que tienen que tener? Que ya están ordenadas. Entonces, esas cartas eran originalmente, obviamente, las primeras cartas que había sobre la pila de la mesa. La mesa o sobre donde estén jugando. Bien, como podemos observar, tenemos un bucle for que va a ir iterando desde el segundo elemento del arreglo A hasta el último elemento. El primer elemento con índice 1 o 0, dependiendo de cómo tengamos la convención, acá comienza en 1, se considera como un subarreglo ordenado de un solo elemento. Luego se asigna el valor del elemento actual que está en la posición A sub j a la variable k. Ese es el valor que voy a insertar en la posición correcta dentro del subarreglo ordenado. Luego, lo que hace es insertar en el subarreglo que va desde la posición 1 hasta j-1, que ya está ordenado, inicializa ahí como el índice del último elemento del subarreglo ordenado y comienza desde j-1, que es el índice del elemento que está justo antes de la clave. En el bucle while, ejecuta mientras i sea mayor que 0 y el elemento de la posición i sea mayor a la clave. Esto lo que va a hacer es asegurarme que el algoritmo solo va a mover elementos que son mayores a la clave. Si la condición del while es verdadera, se desplaza el elemento a la posición i, una posición hacia la derecha colocándolo en la posición i más 1. Esto obviamente va a ir haciendo espacio para poder insertar la clave en la posición correcta. Luego decrementa i para continuar evaluando el siguiente elemento que está hacia la izquierda del subarreglo ordenado. Una vez que el bucle while finaliza, se coloca esa clave en la posición correcta dentro del subarreglo ordenado que está en la posición de i más 1. Bien, el mejor caso. El mejor caso se da cuando el arreglo está ordenado y cada operación resulta de una inserción sin desplazamientos. El peor caso es n cuadrado cuando el arreglo está en un orden totalmente inverso y se requieren comparaciones y desplazamientos para cada elemento. Y el caso promedio también es de orden cuadrado. Entonces, lo que podemos decir es que este algoritmo de ordenamiento por inserción es intuitivo, es fácil de implementar, aunque no va a ser o no es el más eficiente cuando tenemos grandes volúmenes de datos. ¿Por qué no va a ser eficiente? Por la complejidad cuadrática. Obviamente va a ser eficiente ¿para qué? Para listas pequeñas o listas que estén ya prácticamente ordenadas. La ventaja es que
es un algoritmo estable, y esto significa que va a ir manteniendo el orden relativo de los elementos iguales. Luego tenemos el ordenamiento por selección. Un segundo. Bien, bueno, en el ordenamiento por selección, en este método vamos a basarnos o se basa en buscar eh, el elemento menor del vector y lo coloca en la primera posición. Luego se busca el segundo elemento más pequeño y lo coloca en la segunda posición y así sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Primero selecciona el elemento que sea menor de la cantidad de elementos que tenga el vector. Intercambia dicho elemento con el primero y repite todas las operaciones con los n-1 elementos restantes, seleccionando el segundo elemento, continuando con los n-2 elementos restantes hasta que solo quede el elemento mayor. El algoritmo, ¿qué es lo que hace? Ejecuta varias pasadas o iteraciones, ¿sí? Cualquiera de las dos está bien. Y en cada una de ellas lo que va a ir haciendo es ir reemplazando el elemento del arreglo que está en la posición a sustituir por el mínimo elemento encontrado, por el menor elemento encontrado. La primera posición a sustituir es A sub 0 y se analizará desde A sub 0 hasta dónde, hasta A sub n-1. La segunda posición a sustituir va a ser la posición A sub 1 y se va a analizar A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub n-1 y así sucesivamente. En un arreglo que tenga n elementos, ¿cuántas iteraciones vamos a ejecutar? Puede ser que sea n+1. Sería n-1. Comienzo a sustituir, porque lo primero que hago es comienzo en la posición 0 y analizo los elementos desde 0 hasta n-1. Lo veamos acá en el algoritmo. Entonces, ¿qué es lo que hace acá el algoritmo? Lo que hace es definir una función a la que le llama selección que va a tomar como parámetros un puntero a un arreglo de enteros. ¿Sí? Y un entero n que va a representar el tamaño del arreglo. Esta función, ¿cuál va a ser su trabajo o va a ser la responsable de qué? De ordenar el arreglo, ¿no es cierto? Utilizando el algoritmo de ordenamiento por selección. Se declaran tres variables enteras, menor para almacenar el elemento de menor valor encontrado, tem para realizar el intercambio de elementos y el índice para guardar la posición del menor elemento encontrado. Se inicia el bucle S for,
que va a ir iterando desde 0 hasta n-1. El bucle que hace va a ir controlando cuántas pasadas se realizan sobre el arreglo. Y en cada iteración, el elemento en la posición i se va a considerar el inicio de la parte no ordenada. Luego va a asignar el valor del elemento actual a la variable menor y obviamente qué es lo que va a asumir, que es el elemento menor de esa parte que no está ordenada. Va a asignar el índice actual i a la variable índice que va a rastrear la posición del menor elemento encontrado en la parte no ordenada. Va a inicializar, o va a iniciar, mejor dicho, el segundo bucle for, que va a iterar desde i más 1 hasta n, y ese bucle va a ir buscando el menor elemento en la parte no ordenada del arreglo que va desde i más 1 hasta el final. Y va a verificar que si el valor menor es mayor que el elemento actual. Si es así, significa que encontró un nuevo menor elemento. Si encuentra un nuevo menor elemento, se actualiza al menor para que tome ese valor de A sub j. Se actualiza el índice para que apunte a la posición de ese nuevo menor elemento encontrado. Cierra el bucle for, que busca el menor elemento en la parte no ordenada. Se asigna el valor de A sub i a temp. Esto hace que almacene temporalmente el valor del elemento actual antes de realizar el intercambio y coloca el menor elemento encontrado en la posición i del arreglo. Se coloca el valor original de A sub i, que estaba almacenado en temp, en la posición índice, completando de esta manera el intercambio. Cierra el bucle for principal que va iterando a través de los elementos del arreglo. La complejidad del algoritmo. El mejor caso, decimos que es n cuadrado cuando el arreglo está ordenado. El peor caso, n cuadrado cuando el arreglo está en orden inverso. Y en caso promedio, n cuadrado. Entonces, ¿qué podemos decir de este algoritmo de ordenamiento por selección? Podemos decir que es simple, que es fácil de implementar y que se lo utiliza en listas que tienen, o sea, que tienen mayor cantidad de datos. ¿Por qué? Porque su complejidad es cuadrática. ¿Y qué más podemos decir de este algoritmo? Si es simple y fácil, pues también podemos decir que lo podemos utilizar en situaciones en donde se requiere mayor simplicidad, ¿sí? Que no sea algo muy complejo para implementar. El ordenamiento de burbuja, ¿qué es lo que hace? Va a ir recorriendo el arreglo, intercambiando los elementos adyacentes. Acá el burbuja busca los adyacentes que estén desordenados. Recorre el arreglo tantas veces hasta que ya no tenga que hacer intercambios, no tenga intercambios que realizar. Prácticamente, ¿qué es lo que hace? Es tomar el elemento mayor y lo va corriendo de posición en posición hasta poder almacenarlo en el lugar que corresponde. Aquí podemos observar que en la primera pasada quedó ordenado el elemento 8, ¿sí? Lo que hace es ir tomando los adyacentes y los vas cambiando de posición en posición. Luego, en la segunda pasada, continúa intercambiando
los elementos adyacentes que estén desordenados, recorre el arreglo tantas veces hasta que ya no tenga más intercambios que realizar. Lo que podemos ver aquí, o que se puede observar, es que en la segunda pasada quedaron ya ordenados los elementos 4 y 8. Acá tenemos el algoritmo del ordenamiento en burbuja y lo que hace es definir una función de ordenamiento burbuja o de burbuja que toma como parámetros un array A de tipo long y un entero n que representa la cantidad de elementos en el array. Se inicializa la variable llamada interruptor con un valor en 1. La variable esta va a actuar como una bandera. ¿Qué es lo que nos va a indicar? Si se realizaron intercambios en esa pasada actual del algoritmo, ¿no es cierto? Luego se declaran dos variables enteras, pasada para contar las pasadas y j para que lo utilice como un índice en el bucle interno. Comienza el bucle externo que se va a ejecutar mientras pasada sea menor que n-1 y que interruptor sea 1. Y esto nos va a garantizar que el algoritmo continúe mientras se sigan realizando intercambios. Al inicio de cada pasada se establece el interruptor en 0. Si no se realizan intercambios durante esa pasada, el bucle externo se va a detener. Comienza entonces el bucle interno que va a iterar sobre los elementos del array. Se ajusta el límite a n-1 menos pasadas porque con cada pasada el último elemento ya se supone que está, no es que se supone, ya está en su posición correcta, mejor dicho. Se verifica si el elemento actual a sub j es mayor que el siguiente, que es j más 1. Si es así, significa que los elementos están desordenados y ¿qué tengo que hacer? Necesito realizar el intercambio. Se declara una variable temporal que se llama out, que se va a utilizar para realizar el intercambio de elementos. Se establece el interruptor en 1, ¿eso qué es lo que me indica? Que se realizó al menos un intercambio en esa pasada. Se almacena el valor de a sub j en la variable auxiliar. Se le asigna el valor de a sub j más 1 a a sub j, moviendo el siguiente elemento hacia la posición actual. Se asigna el valor almacenado en aus, que era a sub j más 1, completando así el intercambio de los dos elementos. Y cierra el bucle if, cierra el bucle interno y el externo. Bien,
Veamos entonces la complejidad del algoritmo de burbuja. Entonces, decimos que en el peor caso es de orden n cuadrado. ¿Cuándo se daría esto? Cuando el array esté en orden inverso y el algoritmo tenga que realizar una mayor cantidad de comparaciones y de movimientos. El caso promedio también sería n cuadrado con el array que esté aleatoriamente desordenado. Y en el mejor caso sería de orden n cuando el array ya se encuentra ordenado. Y el algoritmo solo necesita realizar una pasada para confirmar que no se requieren intercambios y realizando n-1 comparaciones. Bien, vamos ahora al ordenamiento Quicksort. Lo que hace es, en el Quicksort lo que hace es elegir un elemento al que le va a llamar pivot y se va a ir ejecutando una secuencia de intercambios, tal que todos los elementos menores, todos los elementos que sean menores al pivot queden a la izquierda y todos los mayores a la derecha. Luego en cada paso, no importa el orden entre ellos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir tratando de que el proceso vaya siendo un poco más eficiente, porque realiza dos búsquedas y una búsqueda es desde la izquierda y otra desde la derecha. Y va comparando el pivot con quién, con los elementos que va a ir recorriendo. Va a ir buscando los menores o iguales o los mayores respectivamente. Entonces, vamos a decir que el elemento de ordenamiento, el quicksort, está basado en la técnica de divide y vencerás, que probablemente sea el algoritmo de ordenamiento que sea el más utilizado, porque lo que decíamos que era muy fácil de implementar. Y lo que también lo hace que sea uno de los más utilizados es que trabaja bien en casi todas las situaciones porque consume en general menos recursos en memoria y en tiempo que otros métodos o que otros algoritmos. A diferencia, por ejemplo, del merge sort, que también lo vamos a ver más adelante, o que no, este lo van a ver ustedes que lo tienen como tarea. El mayor esfuerzo que hace es construir los subcasos y en no combinar las soluciones. En el primer paso, entonces, el algoritmo selecciona el pivot como uno de los elementos del arreglo a ordenar. En el segundo paso lo va a ir separando a los elementos del arreglo a ambos lados del pivot, es decir, va a ir desplazando elementos de tal manera que los que sean mayores que el pivot quedan a su derecha y los menores, los demás, o sea, los restantes van a quedar a la izquierda. Cada uno de esos subarreglos que se formen a cada lado del pivot se va a ir ordenando posteriormente mediante llamadas recursivas al algoritmo. El resultado final, obviamente, va a ser un arreglo que se encuentre completamente ordenado. Bueno, acá tienen el algoritmo del quicksort. No sé si quieren que se los explique o seguimos con el otro algoritmo. ¿Explico el algoritmo de quicksort o después? Sí, sí. ¿Explico? Bueno. Entonces, lo que este algoritmo hace es organiza el array mediante el enfoque recursivo de divide y vencerás y lo que hace es dividir en subarray
en cada uno de los pasos y lo va a ir ordenando de manera recursiva. En acá cuando pregunta si P es menor que R, este es el caso base de la recursión. Si el índice inicial P es menor que el índice final R, significa que hay más de un elemento en el subarray, por lo que quicksort debe proceder, o sea, debe continuar. Si no, el subarray significa que ya estaría ordenado, porque puede ser que tenga un solo elemento o que esté vacío. Se llama la función partición, ¿para qué? Para dividir el array en dos partes. Los elementos menores o iguales al pivot y los mayores que el pivot. Q va a ser el índice del pivot después de la partición. Se llama recursivamente a quicksort sobre ese subarray de la izquierda, es decir, sobre los elementos que son menores o iguales al pivot, ¿no es cierto? Son los índices que van desde P hasta Q-1, y se llama recursivamente a quicksort sobre el array de la derecha, es decir, los elementos que son mayores que el pivot. Luego, en el procedimiento que hace la partición, este procedimiento es la clave del quicksort. ¿Por qué? Porque se va a encargar de ¿qué? De reorganizar a los elementos del subarray en torno a ¿qué? En torno al pivot. Los elementos menores, que el pivot se colocan ¿dónde? A la izquierda, los mayores a la derecha. Luego elige el pivot, que en este caso es el último elemento del subarray. Inicializa el índice i como P-1. Este índice i, ¿qué hace? Va a ir rastreando la posición del último elemento, que es menor o igual al pivot. Ese bucle va a ir iterando los elementos del subarray desde P hasta R-1. El índice j, ¿qué hace? Va a recorrer cada elemento del subarray ¿para qué? Para compararlo con ¿quién? Con el pivot. Si el elemento actual A sub j es menor o igual al pivot, entonces está en la parte correcta del array, que es la parte izquierda. Incrementa el índice en i, indicando que se encontró otro elemento que debe estar en la parte izquierda del pivot. Intercambia los elementos que están en la posición A sub i con A sub j. Luego, ¿qué hace? Se tiene que asegurar de que todos los elementos de la izquierda del pivot hasta el índice i sean menores o iguales que el pivot. Y después procesa todos los elementos, intercambia el pivot con el primer elemento, que es mayor que el pivot que está en la posición de i+1, y esto coloca al pivot en la posición del final del array. Luego lo que hace es devuelve la posición final del pivot de i+1, que ahora ¿qué hace? Separa los elementos menores o iguales que el pivot de la izquierda y los mayores a la derecha. Esto sería entonces cómo sería el algoritmo de quicksort. ¿Qué pasa con la complejidad? La complejidad en quicksort depende de si la partición es o no balanceada, lo que a su vez que depende de cómo se van a ir eligiendo los pivots. Tiene un buen rendimiento en la mayoría de los casos. Cada vez que divide el array aproximadamente a la mitad, entonces va a ser de orden n logaritmo de n. Si la partición está desbalanceada, quicksort, ¿qué hace? Va a correr asintóticamente tan lento como la ordenación por inserción, o sea, que en el peor caso va a ser de orden n cuadrado. ¿Cuándo ocurre el peor caso? Cuando el pivot siempre es el elemento más pequeño o el elemento más grande.
lo que obviamente nos lleva a ¿qué? A una partición muy desigual. Sin embargo, esto se puede solucionar utilizando técnicas como una selección aleatoria de un pivot. Y el caso promedio tiene un buen rendimiento en la mayoría y se da cada vez que va a dividir el array aproximadamente a la mitad. Y el peor caso es de orden cuadrático, ¿no es cierto? Cuando esto va a ocurrir cuando el pivot siempre es el elemento más pequeño, el más grande, que es lo que dijimos recién, que lo que hace es que la partición sea muy desigual. ¿Cuáles serían las ventajas? Que es eficiente en promedio. El rendimiento es logarítmico en la mayoría de los casos. Y que, bueno, esos dos podrían ser. ¿Qué más? Creo que ninguna otra ventaja le podemos encontrar hasta el momento. Bien, y tenemos ahora a heap sort. El algoritmo de ordenamiento heap sort, ¿qué hace? Ordena en el lugar un solo elemento constante de elementos, un solo número constante de elementos del arreglo. Se almacenan fuera del arreglo de entrada en cualquier momento. También lo que hace es introducir otra técnica del diseño de algoritmo que lo que hace en este caso es utilizar una estructura de datos a la que vamos a llamar heap, que la utiliza ¿para qué? Para gestionar información. ¿Y qué es un heap? Un heap es un arreglo que puede verse como un árbol binario completo, en donde vamos a decir que cada nodo de ese árbol corresponde a un elemento del arreglo. Y el árbol está lleno en todos los niveles, excepto posiblemente el de más abajo, el cual está lleno desde izquierda hasta un cierto punto. Podemos visualizar aquí que en la figura A tenemos a un árbol binario. A los elementos los tenemos ordenados como un árbol binario y en la B como un arreglo. El número que está dentro de cada círculo en cada nodo del árbol va a ser obviamente el valor almacenado en ese nodo. El número que está por encima del nodo es el índice, que corresponde al índice del arreglo. Y por encima y por debajo, por encima y por debajo del arreglo, ¿qué están? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos esas líneas que muestran esas líneas, las relaciones entre padres e hijos. Los padres siempre están a la izquierda de sus hijos. En este ejemplo, o en este caso, podemos ver un caso o un ejemplo de árboles que cumplen y que no cumplen la condición de montículo. Podemos observar que hay 3 árboles binarios, de los cuales el de la izquierda cumple con todas las condiciones del montículo. El del centro no cumple con la condición de parcialmente ordenado. ¿Por qué? Porque los elementos 22 y 13 que están marcados en rojo, ¿qué es lo que pasa con esos elementos? Son menores que los padres. El de la derecha sí satisface la condición de parcialmente ordenado, pero no es parcialmente completo debido a que
que sus nodos marcados en rojo con líneas de punto no tienen ningún elemento, ningún valor almacenado. Entonces, como podemos ver, esa propiedad de parcialmente ordenado es recursiva. Y podemos decir que un árbol binario es parcialmente ordenado si la raíz es menor que sus hijos. Es decir, es parcialmente ordenado. Y los subárboles de sus hijos son parcialmente ordenados también. Entonces, la propiedad de parcialmente completo decimos que no es recursiva. El ordenamiento de heap sort define a una función heapfi, en donde tiene las entradas. En la entrada tiene un arreglo, el tamaño del heap es n y el índice i. Y el objetivo es que se tiene que asegurar que el árbol con la raíz en i tenga la propiedad del máximo heap. Inicializa ese artec como i y calcula los índices de los hijos de izquierdo, el left y el derecho, el right. Compara ese valor del nodo actual con los hijos. Si el hijo izquierdo es mayor que el nodo actual, actualiza a largest, y si el hijo derecho es mayor que el nodo más grande, actualiza también larg. Si largest ha cambiado, si es diferente ahí, lo que hace es intercambiar, y lo que va haciendo es llamando recursivamente a heapy y a largest. Y la función heapsort como entrada tiene un arreglo, determina la longitud del arreglo en n y construye ese heap. Lo que hace es, va a ir iterando desde el último nodo, no hoja, hasta la raíz, en donde el índice ahí ya sería 0. Y se llama heapfi en cada nodo para asegurar que todo el arreglo cumpla con esa propiedad de maxHeap. Luego, lo que va a hacer es ir extrayendo esos elementos de maxHeap uno a uno y lo va intercambiando con la raíz, con el último elemento del arreglo, y disminuye ese tamaño del heap. Y llama a heapfi en la nueva raíz para restaurar esa propiedad de maxHeap. Y por último, lo que hace es imprimir el arreglo ordenado. ¿Cuál es la complejidad? La complejidad está dada por la construcción del heap de orden n, ya que cada llamada a ese heap toma al orden del logaritmo de n, y hay n sobre 2 nodos, no hojas. En la extracción del elemento decimos que es de orden n por el logaritmo de n, porque llama heapfi para cada uno de los n elementos. Y luego tenemos el peor caso, en donde el peor caso dice que también es, o determina que es n por el logaritmo de n, porque tiene en cuenta que el proceso de organizar el montículo en el peor caso solamente tiene que hacer intercambios sobre una sola línea de elementos, desde la raíz del árbol hasta alguna de las hojas, para un máximo de n por el logaritmo de n intercambios. Otros algoritmos que también deberíamos ver serían los de el counting sort, del radix, del bucket
y el merge. Estos 4 algoritmos son los que ustedes van a tener como tarea del aula virtual, además de la otra tarea que es el mapa conceptual de la unidad. En el aula virtual está subida la clase de hoy y ya están habilitadas las 2 tareas. Respecto de la segunda tarea, tienen una tarea 4.1, que sería la del mapa conceptual, y tienen una tarea del 4.2, que sería la de realizar una presentación en slide o alguna otra plataforma que haga presentaciones, alguna otra app. Respecto de estos 4 algoritmos, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Cómo venimos analizándolos o cómo los venimos detallándolos. La explicación, el concepto del algoritmo, la definición del algoritmo, una breve explicación, el algoritmo, si quieren explicarlo al algoritmo en sí, no importa si sea en un pseudocódigo o o en Python, en Java, en lo que quieran. El ordenamiento, ¿sí? ¿Qué orden tiene? O sea, la complejidad. Ventajas, desventajas y dónde lo podrían utilizar. Ejemplos de aplicaciones reales de la utilización de estos 4 algoritmos. ¿Dudas? ¿Consultas? No, explicando el video no. Lo que tienen que hacer es explicar ahora estos 4 algoritmos que no expliqué yo. Sí, me esperan un segundo que tomo asistencia. No tienen que aprender, chicos, los algoritmos de cada, solamente la explicación. Yo lo que necesito es que ustedes sepan cómo trabaja cada uno de los algoritmos. Eso sí necesito. ¿Por qué necesito eso? Porque en el práctico, ustedes van a tener que, bueno, una de las ideas, los prácticos, como habrán visto, no son nada que ver a los prácticos del año pasado. Estamos trabajando con Nancy, cambiando todos los prácticos de este año. Entonces la idea que quiero darles es que no sean tan intangibles los temas, sino que a ustedes les sirva para determinar en qué situaciones podrían utilizar todos los conceptos de la vida real, ¿no es cierto? En la vida real. ¿En qué situaciones podrían utilizar? Cosa que por ahí les parece que son temas de que no le ven en la teoría hacia dónde apuntan. Por ahí hay alguno que otro que sí, la tiene un poco más clara y se da cuenta en qué situación podría utilizarlo. Entonces me parece mucho más
fructífero de que los prácticos sean, no, a ver, hacer el ordenamiento, si tenés te doy un arreglo, aplica, ok Facundo, si tenés un arreglo, bueno, ahora aplícalo aplicale el algoritmo de ordenamiento, qué sé yo, Merge. No, yo quiero que me digas en qué situación de la vida real podrías realizar una búsqueda secuencial o binaria, ok, Tiziana, una búsqueda secuencial o Tiziana, perdón, ok, Tiziana, una búsqueda secuencial o binaria y aparte de realizar la búsqueda, que también me devuelva el arreglo ya ordenado, esos elementos ordenados. Sí, chicos, los que se tengan que retirar, listo, no hay problema, ya tomé asistencia. Nos vemos y estamos en contacto. Por favor, tengan en cuenta todos los temas que estuvimos viendo. Vayan estudiando para el parcial. Chao, profe, que esté bien. Chao, nos vemos. Buen fin de. Buen fin de igualmente. Claro. Sí, mira. Sí, estuvimos con Nancy trabajando sobre un ejemplo que, bueno, no le quiero spoilear la idea, pero cuando vean ese ejemplo se van a dar cuenta de todos estos conceptos que estuvimos viendo en los ejemplos reales, cómo ustedes van a ir usando cada uno de estos conceptos, cómo les va a servir a la hora de tomar decisiones. Obviamente, siempre teniendo en cuenta el contexto. Yo no puedo decir siempre voy a utilizar la búsqueda binaria o siempre voy a utilizar el método de ordenamiento o el MERSORT. No, siempre dependiendo del contexto. Pero bueno, está buenísima la Buenas tardes, chicos, idea ¿cómo están? del práctico 3, como para que ustedes vayan relacionando y vayan viendo que estos